El vasto universo de Tensura está lleno de una profundidad increíble, con misterios que aún persisten hasta el día de hoy. La era de la creación del cielo y la tierra, la existencia de altos humanos mucho antes que los humanos comunes y muchos otros enigmas que siguen fascinando a los fans. En este video, exploraremos cronológicamente la historia de Tensura, enumerando y detallando los principales periodos que van desde la creación por Beldanaba hasta el nacimiento de Rimuru. En resumen, todo lo que sucedió antes de la llegada de Rimuru al mundo cardinal, y créeme, claramente no estás preparado. Desde la creación del mundo hasta hoy, la historia es simplemente increíble. Si hay ciertos aspectos del lore o del mundo que te intrigan especialmente, siéntete libre de decírnoslo en los comentarios. Nos encanta hablar de estos temas. La creación y la era mítica. Todo realmente comienza con Beldanaba, el hermano mayor de los verdaderos dragones, el dios creador supremo, conocido como el dragón rey de las estrellas. Él es el responsable de la fundación del mundo de Tensura tal como lo conocemos hoy en día. La fecha exacta del nacimiento de este universo sigue siendo un completo misterio, pero lo que sí sabemos con certeza es que incluso antes de la separación del cielo y la tierra, en una época en la que no existía ni el vacío ni la materia, Beldanaba dio vida a entidades fundamentales. Del gran Espíritu Santo de la Luz nacieron los 7 ángeles primordiales. Del gran Espíritu Santo de la Oscuridad, como reflejo, nacieron los 7 demonios primordiales, esas sombras que forman a los originales. Para entender mejor a los serafines, fueron creados específicamente para ayudar a Beldanaba en su colosal obra. El primero de todos ellos fue Feldvai, a quien hoy conocemos como el Rey Fantasma. Originalmente, los serafines no eran más que ángeles carentes de autoconciencia, simples voluntades sin ego. Sin embargo, cuando Beldanaba les otorgó nombres, adquirieron personalidades fuertes y sólidas, convirtiéndose así en los 7 ángeles primordiales, a quienes a menudo se les llama los 7 ángeles originales. En cuanto a los demonios primordiales, Beldanaba no intervino directamente con el gran Espíritu Santo de la Oscuridad. La creación de los serafines a partir de la luz simplemente desencadenó una reacción en cadena. La oscuridad respondió dando origen a los 7 pilares primordiales, los verdaderos señores demonio. El primero en existir fue Rojo, a quien ahora conocemos como Ga-Crimson, un miembro destacado del octagrama. Durante mucho tiempo se desconocía el orden exacto de nacimiento de los otros primordiales, pero revelaciones recientes en arcos posteriores, especialmente a través de Mizdi, confirman que no aparecieron simultáneamente. De hecho, hubo una secuencia precisa. Así nacieron los primeros seres dotados de su propia inteligencia y voluntad, aparte del propio Beldanaba. Cabe señalar que el Gran Espíritu Santo de la Luz y el Gran Espíritu Santo de la Oscuridad siguen siendo aún más enigmáticos que el propio Beldanaba. Si poseen una conciencia comunicable, ¿qué forma podrían tener y casi todo lo demás sobre ellos sigue siendo desconocido? Lo único seguro es que son distintos de los grandes espíritus elementales que Ramiris, como administradora, conoce y manipula. Los otros mundos creados por Beldanaba. Después de dar forma a su universo principal y rodearse de compañeros inteligentes, surge una pregunta natural: ¿cuántos mundos creó realmente Beldanaba? Aquí está, basado en la información canónica disponible, una lista de los mundos paralelos que potencialmente trajo a la existencia. La Tierra, donde Satoru Mikami y Hinata Sakaguchi vivieron alguna vez, el mundo central de Tensura, donde Rimuru y sus aliados evolucionan, el mundo de origen de Kondo y del ancestro del lobo blanco, un mundo donde la civilización científica alcanzó su punto máximo hasta que la humanidad se mecanizó por completo. Todos se convirtieron en cyborgs. No puedo evitar preguntarme si nuestra propia civilización también se dirige hacia un futuro igual de sombrío. Si tienes alguna opinión, siéntete libre de compartirla en los comentarios. Un mundo donde ángeles y demonios al nivel de señores demonio despiertos chocan constantemente en guerras cada vez más intensas. Mundos frágiles y pequeños que colapsarían al instante si un verdadero dragón desatara todo su poder en ellos. Un mundo casi completamente desprovisto de partículas mágicas, lo que hace imposible la magia. Un mundo clásico centrado en espadas y magia.
Un mundo interestelar que existe o se extiende a través de múltiples estrellas a escala cósmica, no limitado a un solo planeta o a un solo sistema solar. Así, sabemos que existen al menos 9 mundos distintos, y si examinamos el mundo principal de Tensura con mayor detalle, este a su vez está dividido en varios planos: el mundo espiritual, el inframundo y otra dimensión donde los agresores compiten por la supremacía. La búsqueda de la diversidad de Beldanaba. Una vez que su deseo de compañía se cumplió con el nacimiento de los serafines y los primordiales, Beldanaba dirigió su atención hacia un nuevo desafío. Deseaba ver el surgimiento de civilizaciones ricas y diversas impregnadas de múltiples culturas. Para lograr esto, buscó, por encima de todo, una floreciente diversidad biológica. Con este objetivo en mente, creó al ancestro divino, Twilight Valentine. Twilight entonces analizó su propio cuerpo para dar origen a los altos humanos y a los vampiros. Alrededor de la misma época, Beldanaba dio vida a otras dos figuras importantes: Dagruel, la encarnación terrestre, soberano y papa de los gigantes, y Ramiris, reina de los espíritus y administradora estelar. Una pequeña aclaración sobre Ramiris: fue el propio Beldanaba quien le dio su nombre, pero en su estado actual, algo despistado, ella ha olvidado por completo este origen divino. En cuanto a Dagruel, tiene dos hermanos, Fen y Graseward, y durante la era mítica, los tres juntos formaron al dios de la destrucción, Asura, esparciendo el caos por toda la tierra. Se atrevieron a desafiar al propio Beldanaba, pero fueron derrotados y sellados. Tras su aplastante derrota a manos de Beldanaba, Dagruel y su hermano Graseward, a diferencia de Fen, quien persistió en su rebelión, juraron lealtad. A Dagruel entonces se le confió un deber sagrado. Se convirtió en el guardián de la escalera que conduce al lugar de origen de Beldanaba, el Palacio de las Estrellas Celestiales, conocido como el Pabellón de la Comunicación Celestial, que conecta dimensiones. Para lograr el sellado original de estos gigantes incontrolables, Beldanaba utilizó un arma extraordinaria, considerada excepcional incluso entre las armas mitológicas de clase divina, la sagrada cadena de sellado, Gleipnir. Esta rebelión abierta podría sugerir que Dagruel no fue creado directamente por Beldanaba. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, su acto de desafío proviene de una aspiración pura y casi ingenua, la de un niño que desea superar a su padre, convencido de que los hijos deben algún día superar a su creador. Esta profunda motivación confirma sin ninguna ambigüedad que Dagruel es, de hecho, una creación directa de Beldanaba. Por su parte, los demonios nacidos del gran Espíritu Santo de la Oscuridad no mostraron ningún interés en la creación del mundo. Se establecieron en el mundo del inframundo y pronto se lanzaron a una lucha implacable por la supremacía. Negro y Rojo se enfrentaron en un duelo titánico que terminó en empate. Más tarde, Azul, con su temperamento de hermana menor impulsiva, arrastró a su hermana Verde a desafiar a Rojo, pero ambas fueron derrotadas. Los tres primordiales restantes, Blanco, Púrpura y Amarillo, también se agruparon y pelearon entre ellos por la hegemonía en feroces batallas. Mientras tanto, gracias a las habilidades excepcionales del ancestro divino, Twilight Valentine, la búsqueda de diversidad de Beldanaba logró un éxito notable. Guiando a los espíritus de cada atributo hacia la existencia física, Twilight dio origen a varias estirpes. Del elemento tierra surgieron los altos enanos, del elemento agua, las sirenas, del elemento fuego, los enki, y del atributo viento nacieron los altos elfos. Hasta este punto, sus acciones se mantenían dentro de los límites aceptables a los ojos de Beldanaba. Sin embargo, Twilight luego cayó en una especie de locura creativa. Usando a las razas recién nacidas como sujetos de prueba, realizó innumerables experimentos destructivos e imprudentes, dando origen a nuevas especies. Entre los éxitos estaban los ogros, elfos, enanos y licántropos. Entre los fracasos estaban los goblins y muchas otras criaturas malformadas. Muchas de las líneas de sangre nacidas de estos experimentos cayeron en el olvido, borradas para siempre. Casi nada se sabe sobre la verdadera personalidad de Twilight Valentine,
pero los raros testimonios de quienes lo conocieron sugieren que ciertamente no era un ser virtuoso. La leyenda de Guy Crimson. Mientras su duelo con Black quedaba sin resolver, Red fue repentinamente invocado al mundo cardinal. Esto ocurrió al menos hace varias decenas de miles de años, aunque la fecha exacta se ha perdido en la historia. Un alto humano llamado Jail, originario del imperio ultrapoderoso y supermágico que buscaba unificar el mundo, le ordenó destruir todos los reinos rivales. Obedeciendo ciegamente estas órdenes, Red desató el hechizo de destrucción a gran escala Deathstreak, aniquilando indiscriminadamente a los altos humanos enemigos. Luego, dejándose llevar por su propia naturaleza, también arrasó el imperio mismo y mató personalmente a Jail. Libre y habiendo recuperado completamente su poder, Red se nombró a sí mismo Guy y comenzó a invocar a sus propios sirvientes. Primero, a Blue y Green, a quienes trajo como subordinados directos, luego les otorgó los nombres de Ren y Misty, respectivamente. Así nació el clan indiscutido de Guy, que vagaba por el mundo, disfrutando cada momento. Con el tiempo, Ren y Misty a su vez invocaron sus propios linajes, y la influencia de Guy continuó expandiéndose, formando un imperio verdaderamente titánico. Al mismo tiempo, en mundos paralelos que abarcaban múltiples dimensiones, la humanidad dio sus primeros pasos. Frágiles y vulnerables, los humanos necesitaban protección para poder sobrevivir en este universo despiadado. Por orden directa de Beldanava, los serafines descendieron y eliminaron metódicamente a las deidades locales y otras entidades dominantes que amenazaban a estas jóvenes civilizaciones. El propio Guy llegó a encariñarse con la humanidad. Acompañado por Ren y Misty, recorrió las tierras, exterminando bestias mágicas que devastaban aldeas, erradicando los restos del imperio supermágico y brindando ayuda invaluable a la naciente raza humana. Con el tiempo, estas hazañas heroicas se transformaron en mitos y leyendas que aún se cuentan hoy en día, eventos de hace varias decenas de miles de años. Ahora entramos en un periodo tan antiguo que incluso la narrativa principal de Tensura suele agruparlo bajo la vaga etiqueta de hace más de 2000 años. Sin embargo, ciertas pistas, como los recuerdos acumulados durante varios millones de años por el ángel que poseyó a Pulcinella en el volumen 17, sugieren que la historia de este mundo se remonta mucho más atrás, al menos varios millones de años. Guy y su clan continuaron protegiendo a la humanidad mientras eliminaban sin piedad a quienes consideraban tontos o peligrosos, disfrutando de una existencia pacífica y entretenida. Un día, Guy finalmente se encontró con el propio creador, Beldanava. La ubicación exacta de este encuentro sigue siendo desconocida, pero Guy lo reconoció al instante como el Ser Supremo, el verdadero amo del universo. Sin dudarlo, lo desafió a un combate. A pesar de todo su poder, Guy fue derrotado sin la menor dificultad. Su legendaria confianza quedó completamente destrozada. Resignado y, de manera extraña, satisfecho, le pidió a Beldanava que le diera el golpe final, pero eso no sucedió. En cambio, nació una amistad entre ellos. Contento de contemplar la floreciente diversidad de su mundo, Beldanava, sin embargo, le confió a Guy una misión crucial: asegurarse de que esta creación no colapsará bajo su propio peso. Guy aceptó convertirse en su representante, su agente secreto actuando desde las sombras, antes de asumir abiertamente el papel de señor demonio encargado de mantener el equilibrio. Para entender esta elección, hay que volver a las preocupaciones de Beldanava. El mundo estaba evolucionando a una velocidad vertiginosa. Dejarlo a su suerte implicaba el riesgo de la autodestrucción en tan solo unos pocos miles de años. Además, consciente de que los humanos eran seres imperfectos, propensos al error y la arrogancia, Beldanava consideró que era necesario un freno poderoso para evitar que cruzaran límites prohibidos. Guy, actuando por iniciativa propia, o al menos creyendo que lo hacía, se convirtió en esa fuerza suprema de disuasión, gobernando el mundo como un señor demonio absoluto. A lo largo de sus viajes, Guy realizó hazañas que dejaron una impresión duradera. Él solo derrotó a todo un ejército de gigantes que ni siquiera los serafines podían contener. Más tarde, por orden directa de Beldanava, se enfrentó al temible dragón destructor de mundos, Ibiraj. La batalla duró 3 largos meses.
Ibiraj resultó ser mucho más poderoso de lo que se esperaba y Gai se vio obligado a dejarlo escapar. Al final, Beldanaba intervino personalmente y selló a Ibiraj en otra dimensión. A partir de ese momento, 4 serafines, incluyendo a Feldvai, fueron asignados para vigilar permanentemente esta amenaza. ¿Por qué sellarlo en vez de aniquilarlo por completo? Simplemente porque Beldanaba, fiel a su búsqueda de la diversidad, esperaba ver despertar la verdadera inteligencia en Ibiraj, y no debemos olvidar que Ibiraj constituye su otra mitad. A pesar del consejo de Feldvai, quien abogaba por la exterminación pura y simple, Beldanaba rechazó esta propuesta. De este sellado nació una nueva especie, los críptidos, originados del maná acumulado de Ibiraj. Entre los 4 serafines que vigilaban la otra dimensión, algunos debían intervenir regularmente para contener a los críptidos más descontrolados. Con el tiempo, algunos de ellos desarrollaron una conciencia genuina. Encantado por esta evolución, Beldanaba le otorgó un nombre a uno de los más prometedores, Celeus. Así nació el futuro señor de los insectares, Celeus. Posteriormente, Celeus se encargó de regular a los críptidos violentos mientras creaba a sus propios subordinados, los insectares, formando poco a poco una facción poderosa. Cabe señalar que Feldvai, quien consideraba a los críptidos como fracasos indignos, nunca se llevó bien con Celeus. La estancia prolongada en la otra dimensión también tuvo consecuencias para los propios serafines. Expuestos constantemente a las partículas mágicas de este entorno hostil, los 4 supervisores, Feldvai, Cornu, Salario y Obra, mutaron y alcanzaron el estado conocido como Jotun. Al mismo tiempo, la raza angélica en su conjunto sufrió una mutación evolutiva, dando origen a la raza conocida como los fantasmas. La cronología exacta de estos eventos sigue siendo incierta, pero sin duda ocurrieron después del duelo entre Gaia y Ibiraj, y por lo tanto, lo más probable es que hayan sucedido hace varias decenas de miles de años. La narrativa ahora regresa al mundo terrenal. Después de su agotador enfrentamiento con Ibiraj, que devastó vastas regiones, Gaia aprendió una lección importante. A partir de entonces, los campos de batalla tendrían que ser elegidos cuidadosamente para limitar los daños colaterales. Luego descubrió las ruinas del castillo del antiguo imperio supermágico que una vez lo había invocado y decidió convertirlo en su residencia. Apenas se había instalado, recibió la inesperada visita de la hermana menor de Beldanaba y primogénita entre los verdaderos dragones, Belsar, el dragón blanco del hielo eterno. En un instante, el palacio quedó sepultado bajo una tormenta de nieve y hielo. La batalla que siguió fue titánica, pero al final Belsar reconoció el valor de Gai. Desde ese momento, los dos se convirtieron en compañeros, casi aliados. Las repercusiones de esta batalla fueron inmensas. El eje del planeta se inclinó, alterando profundamente los climas a escala global. El continente que albergaba la residencia de Gai se transformó en una tierra helada e inhóspita. Sin embargo, gracias a la lección aprendida en su batalla contra Ibiraj, Gaia alteró mágicamente la zona de permafrost que lo rodeaba, convirtiéndola en un verdadero paraíso encerrado en una primavera eterna. La ubicación exacta de este jardín del Edén sigue siendo desconocida. Después de todo, estos eventos ocurrieron hace decenas de miles de años, pero si aún existe hoy en día, bien podría corresponder a la región de Eurasania. Varios siglos después de que Belsar se uniera al clan de Gai, apareció una nueva amenaza en el Palacio de Hielo, el héroe de los orígenes, el príncipe Rudra del reino de Nazca, ubicado al este del continente, acompañado por su hermana Lucía y el dragón escarlata, Belgrind. Se desató un feroz duelo entre Gai y Rudra, una confrontación tan equilibrada que ninguno de los dos logró obtener una ventaja decisiva. De repente, en medio del caos, Rudra cambió de estrategia. Decidió otorgarle un nombre a su oponente. Así, Gai se convirtió oficialmente en Gai Crimson. Este acto de nombrar, aunque excepcional, drenó a Rudra de una inmensa cantidad de energía espiritual, dejándolo al borde de la muerte. Después de eso, Rudra visitaba a Gai con regularidad. A veces, peleaban. Otras veces, cooperaban, especialmente para desplegar barreras con el fin de contener los daños causados por las disputas entre las hermanas dragón.
Más tarde se descubrió que estas disputas tenían que ver con la crianza del hijo más joven que acababa de nacer, Beldora. Esto confirma que Beldora nació precisamente durante este periodo. Así que sí, Milim y Beldora tienen casi la misma edad. Aunque exista una diferencia de algunos siglos entre ellos en la escala de los verdaderos dragones, seres que viven milenios, esa diferencia es insignificante. Con el tiempo, los enfrentamientos entre Gai y Rudra fueron dando paso poco a poco a una verdadera amistad. Durante sus conversaciones, Rudra le reveló a Gai una verdad asombrosa. Beldanaba, el supremo creador, se había unido con la hermana de Rudra, Lucía, y había renunciado deliberadamente a su omnisciencia absoluta. Al elegir este camino, se había condenado a sí mismo a una existencia casi humana, limitada por una vida finita, un sacrificio inmenso hecho para poder experimentar el amor y la mortalidad. Rudra consideraba a Beldanaba como su maestro insuperable en la espada, e incluso había interactuado con Feldvai, uno de los 4 grandes serafines primordiales, quien en su momento fue su guardaespaldas personal. Además, para evitar cualquier exceso por parte de Gai en su papel de mediador. Beldanaba había establecido un mecanismo ingenioso, el sistema de héroes, diseñado para que un campeón elegido pudiera hacerle frente a un señor demonio que se volviera demasiado peligroso. La supervisión de este frágil equilibrio fue confiada a los 3 serafines que permanecieron en este mundo, Dino y sus compañeros. La aparición de Rudra al lado de Gai tampoco fue una coincidencia. Había sido orquestado por el propio Beldanaba. Rudra perseguía un sueño ambicioso, una paz duradera lograda a través de la conquista, unificando el mundo y eliminando las guerras internas. Para ganarse el reconocimiento de Gai como mediador, no dudó en desafiarlo directamente. En teoría, Gai debería haber eliminado sin piedad a un conquistador como Rudra, ya que ese era su deber para mantener el orden. Pero Gai, quien había tomado cariño a este carismático rival, no pudo hacerlo. Fue entonces cuando Rudra propuso una alternativa ingeniosa, en vez de un duelo a muerte, un gran juego estratégico en el que cada uno intentaría dominar el mundo con su propia facción. Gai aceptó con entusiasmo, y así comenzó su legendaria rivalidad, una confrontación indirecta que duraría milenios. En el corazón de esta larga competencia ocurrió una tragedia. Poco después del nacimiento de Milim, hija de Beldanaba y Lucía, ambos padres perecieron en un ataque terrorista. El país responsable de este acto atroz fue aniquilado por Dino, consumido por una furia implacable. Así fue como se desarrollaron los acontecimientos para Dino. Como uno de los serafines que no había sido enviado a vigilar la otra dimensión, había recibido de Beldanaba la misión de velar por el mundo terrenal. Mientras viajaba por las tierras, se enteró de las brutales muertes de su creador y de Lucía. Enloquecido por la rabia y el odio, arrasó por completo el poderoso reino responsable sin la menor contención. Sin embargo, aún quedaba en él un fragmento de racionalidad. Esta actitud a medias lo sumió en un profundo vacío existencial, llevándolo a caer en la decadencia, una verdadera caída angelical. Sin el apoyo de sus compañeros serafines, Pico y Garazá, Dino probablemente habría optado por borrarse por completo, sin ningún apego a este mundo. Sin embargo, durante los miles de años siguientes, continuó cumpliendo fielmente su papel de vigilante. Un día, descubrió a Milim, el valioso vestigio dejado por su amado maestro. Para Dino, solo había un verdadero señor, Beldanaba, así que se conformó con observar al niño desde lejos sin intervenir directamente. Sin embargo, esta presencia discreta le dio un nuevo propósito, disipando el aburrimiento mortal que lo carcomía. Acontecimientos de hace varios miles de años. Ahora pasamos a un periodo más reciente dentro de esta vasta cronología, varios miles de años antes de la era actual, siguiendo el orden de los eventos más antiguos registrados. Todo comenzó en las tierras del antiguo superimperio mágico, donde los altos humanos habían reinado supremos, el superestado mágico de Soma. Una princesa real, afligida por una maldición sin sentido, fue transformada en una de Atman y renombrada como Kasalim. Poco después, Soma cometió lo imperdonable. Los nobles mataron al adorable pequeño dragón elemental,
la mascota de la joven princesa dragonoide, Milim. Impulsada por el dolor y la furia, Milim desató su ira y aniquiló por completo el reino. Este acto marcó su despertar como una verdadera señor demonio, un poder aterrador. Pero la rabia de Milim no terminó ahí. Siguió devastando las regiones circundantes hasta que Gaia intervino personalmente. Estalló una batalla titánica que duró 7 días y 7 noches completos. Aunque Ramiris, la reina de los espíritus elementales, finalmente intervino y detuvo el enfrentamiento de manera directa, las repercusiones de esta batalla fueron inmensas y numerosas. El santo vacío de Damargania quedó aislado. Las tierras áridas se convirtieron en un desierto aún más hostil. El estado supermágico de Soma colapsó de forma permanente. Casalim perdió su refugio, a sus caballeros leales y a los ciudadanos que apreciaba. El pequeño dragón de Milim, resucitado, se transformó en un temible dragón del caos. Los elfos sobrevivientes se unieron a Casalim en varias regiones. Con la excepción de aquellos revividos por Casalim, todos los elfos expuestos al dragón del caos mutaron en elfos oscuros. Sarion Grimwald repelió al dragón del caos a costa de sufrir heridas graves, quedando al borde de la muerte. En cuanto al aislamiento de Damargania, las energías devastadoras de Milim y Gai fueron proyectadas a una dimensión separada para limitar el daño, pero una porción residual permaneció en forma de una tormenta de arena corrosiva, aislando al reino del resto del mundo durante siglos. En cuanto a los ciudadanos de Soma, aunque perecieron, Casalim utilizó el hechizo prohibido, cumpleaños, para sacrificar sus almas y dar vida a 3 poderosos hombres de la muerte, Fuotman, Tyr y Clayman. Finalmente, en lo que respecta al dragón del caos, durante el despertar de Milim como señor demonio, su pequeño dragón elemental volvió a la vida en una forma corrompida, un monstruo carente de conciencia y movido únicamente por la malicia pura. Milim no fue directamente responsable de esta transformación, pero las consecuencias fueron catastróficas. Los miembros sobrevivientes del clan élfico que se unieron a Casalim fueron contaminados por el aura del dragón del caos, malditos y transformados en un linaje oscuro, los elfos oscuros. El clan de Casalim, los de Atmen, logró resistir la terrible maldición del dragón del caos, pero un descubrimiento cruel sumió a Casalim en la más profunda desesperación. A diferencia de Milim, ellos no eran inmunes de forma innata a esta corrupción. Esta diferencia insuperable rompió algo dentro de él. Eligió abandonar su tierra natal para siempre y, huyendo de la influencia dañina del dragón del caos, cruzó el gran bosque de Jura para establecer una nueva base dentro del estado títere de Histov. Más adelante, dentro del linaje de la dinastía mágica de Sarion, el emperador Sarion, padre de Elmesia y esposo de Silvia, se enfrentó al dragón del caos como un héroe. Logró hacerlo retroceder, pero a costa de una herida catastrófica. Su cuerpo fue seccionado desde el pecho hacia abajo, quedando mutilado y en estado crítico, al borde de la muerte. Fue entonces cuando Casalim, que pasaba por ahí por un giro del destino, lo salvó y provocó que renaciera dentro de su clan en la forma de Wander Pierrodoplas. Sarion, ahora Laplace, sin embargo, perdió todos sus recuerdos anteriores. En ese preciso momento, Silvia ya llevaba en su vientre a su hija, la futura emperatriz Elmesia. Así, después de haber desatado una destrucción colosal por todo el mundo, el dragón del caos fue finalmente sellado por la propia mano de Milim. El lugar elegido para este sellado se convertiría, milenios después, en las ruinas de Soma, confirmando que en efecto eran los restos del antiguo y colapsado estado supermágico. Por el lado de la otra dimensión, la muerte de Beldanaba sacudió profundamente a los serafines. Al principio, Feldvay seguía convencido de que el Creador resucitaría rápidamente, como lo haría cualquier verdadero dragón, pero pasaron siglos sin la menor señal. Este prolongado silencio dio lugar a una desesperación visceral dentro de Feldvay, quien finalmente redirigió su ira hacia todas las razas que Beldanaba había apreciado tanto. Luego le propuso a Silanis un plan radical: primero, exterminar a los críptidos y luego lanzar una invasión masiva del mundo cardinal. Silanis se negó categóricamente. Ya tensa,
su relación se hizo añicos por completo y estalló una guerra abierta dentro de la otra dimensión entre los fantasmas y los insectades. Estos son los principales acontecimientos que dieron forma a la historia antigua de Tensura. Ahora pasemos a algunos destinos individuales más específicos que profundizan aún más en este inmenso lore. Primero, las hermanas dríadas que una vez sirvieron bajo Ramiris, incluida Treinos, se encontraron separadas de su grupo. Beldora, que aún era joven y andaba errante en ese entonces, las tomó bajo su protección. Más adelante, se convirtieron en las guardianas oficiales del gran bosque de Jura. En cuanto al trágico final del ancestro divino, Twilight Valentine, sus experimentos habían sobrepasado todos los límites hasta el punto de que incluso Guy llegó a preocuparse. Al final, su creación más perfecta, Luminous Valentine, lo destruyó con sus propias manos. Se sabe que Lúmenes usó el hechizo supremo de magia sagrada Disintegration en ese momento, ya con la misma actitud fría y elegante por la que es conocida hoy en día. Aunque el ancestro divino la llamaba hija, en realidad era una extensión de sí mismo, una especie de clon o división perfecta. Y ya que ando generoso, ya hice un video completo sobre Lúmenes y su verdadera identidad, disponible en el canal. Vayan a verlo después. También cabe señalar que, bajo el dominio del ancestro divino, varias personas llevaron el título de emperador. Entre aquellos cuyos roles se conocen está Jail, fundador del Imperio Supermágico.